Antonio Gómez, por tu intervención, por esos 23 minutos que tenemos a nuestro favor ahora. Vamos a continuar igualmente con la agenda, así que vamos a continuación a invitar a Agustín Tejada Rodríguez, que tendrá la charla Trigo de Argentina. Agustín Tejada es subsecretario de Mercados Agroalimentarios del Gobierno de Argentina. Agustín, ¿ya estás listo? El escenario es todo tuyo, el tiempo está en pantalla. Adelante. Bueno, muy buenos días para todos. Un enorme placer, un privilegio estar acá compartiendo este ALIM 2025 con ustedes. Muchas gracias a Pilar, a Diego Cifarelli, que hicieron posible que pueda estar hoy compartiendo con ustedes. Como les decía, para hoy un funcionario tener la oportunidad de estar 2 o 3 días con empresarios compartiendo, entendiendo preocupaciones, entendiendo qué es lo que esperan hacia adelante para poder priorizar en la agenda de políticas, es fundamental. No lo hacemos tan a menudo de poder darnos tanto tiempo para poder compartir, así que ha sido hasta el momento muy enriquecedor. Yo soy Agustín Tejeda, no Tejada, igual, es muy común que confundan el apellido, así que ya lo tomo como mi nombre artístico. Agustín Tejeda, yo soy de la provincia de La Pampa, de Argentina, una provincia triguera, no de las más importantes, comparte con la región pampeana, digamos, apenas el nombre. Ustedes imaginarán cuando decimos La Pampa y en Argentina, buenas tierras, buena lluvia, mucha producción. La provincia es una provincia bien agrícola, pero más hacia el oeste, y donde el trigo ocupa un lugar fundamental. Soy hijo de productores agropecuarios, tanto mi madre como mi padre, así que desde muy chico he mamado el sector y especialmente el trigo. Me he ido a Buenos Aires a los 18 años huyendo del destino de ingeniero agrónomo. Estudié economía y terminé trabajando para el sector agropecuario. Sin buscarlo, un aviso en la cartelera de la universidad decía que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estaba buscando economista, que supiera de agro y de internacionales. Mi otra especialidad son las relaciones internacionales. Dije, estos me están buscando a mí. Me presenté 15 años en la Bolsa de Cereales, terminé como gerente de estudios económicos, conviviendo con estimaciones agrícolas, especialmente a cargo de todo el equipo de estimaciones y el equipo de estudios económicos, así que analizando mercados. Y desde diciembre del 23 tengo el honor de ser parte del equipo económico de la nueva administración en la Argentina. La Secretaría de Agricultura, de la que formo parte, integra el Ministerio de Economía de Argentina. Entre algunas de las otras cosas que les voy a contar, en Argentina se han reducido de 20 largos ministerios a solo 8, el Ministerio de Economía, además de Hacienda, además de Finanzas, tiene toda la política productiva, incluida la política agrícola. Eso nos ayuda mucho en la coordinación de toda la política y la reforma transversal que se está llevando adelante en mi país. Así que ya 2 años con toda la agenda comercial de los mercados agropecuarios a cargo, y especialmente también la agenda de vinculación internacional, de negociaciones internacionales para el acceso de los productos argentinos a los mercados internacionales. Por eso me ha tocado viajar un montón durante estos 2 años, así que mi familia y mis 2 niños chiquitos lo sufren y lo reclaman. Entonces aproveché la oportunidad aquí en ALIM 2025 para venir con mi familia, así que muchas gracias, Pilar, también, y muy cálida la bienvenida por aquí en Cartagena. Mi presentación, como verán, va a ser un poquito distinta a las anteriores. El Agustín de la Bolsa de Cereales podría haber dado una presentación más similar a las 2 presentaciones anteriores. El Agustín funcionario quiere aprovechar esta oportunidad para contarles qué está pasando en Argentina, cuál es la agenda y las prioridades que estamos llevando adelante, sobre todo en política agrícola y en política comercial, para que no solamente puedan entender qué es lo que va a pasar esta campaña, que ya se ha adelantado récord de trigo en Argentina, sino especialmente lo que va a venir para nuestro país. Y para entender cuáles son las posibilidades y las oportunidades que van a tener de vinculación con la Argentina en este producto en particular o en esta cadena en particular, pero en general para hacer negocios con nuestro país. Así que
Voy a comenzar primero con un análisis del diagnóstico internacional, sin aburrirlos demasiado, porque hemos tenido muchas presentaciones en este congreso y muy buenas sobre esto. Después vamos a ir a cuáles son la agenda de políticas en Argentina, sobre todo los cambios en materia de política agrícola. Lo vamos a bajar el trigo a la política triguera y vamos a terminar, sí, con los números que les interesan más vinculados a la producción y la próxima campaña. ¿Qué es lo que estamos viendo a nivel internacional? Bruce hizo una muy buena presentación, después tuvimos otras. Estamos frente a un escenario internacional muy complejo y diría con complejidad creciente en los últimos años y especialmente después del llamado Liberation Day con el anuncio de política de aranceles recíprocos del presidente Trump. Es un escenario que tiene disrupciones desde el punto de vista geopolítico, que tiene guerras, que tiene disrupción en las cadenas de suministros y que tiene un aumento del proteccionismo quizás como hacía un siglo no veíamos. La política arancelaria ha vuelto a estar en el centro de la agenda como herramienta de los gobiernos y vemos cómo todos elevan barreras al comercio internacional y eso sin duda genera disrupciones, genera movimientos en los flujos comerciales y en los precios. Y por otro lado, la otra gran tendencia que visualizamos, una tendencia profunda también de mediano plazo, que es el surgimiento de nuevas demandas y preocupaciones de los consumidores que terminan en oportunidades de nuevo nicho de mercado, pero también en la adopción de nuevas medidas y nuevas regulaciones, muchas de ellas contrarias a las disciplinas de la Organización Mundial del Comercio, muchas de ellas barreras encubiertas al comercio internacional. Entonces, un escenario que continúa presentando grandes oportunidades para países exportadores netos como la Argentina, que presenta nuevas oportunidades de nichos de mercado, pero con desafíos muy crecientes y complejos para poder aprovecharlas. Este mercado demanda algunos atributos. También a lo largo del Congreso lo hemos visto, el de la confianza, la previsibilidad, la competitividad, la eficiencia, la sostenibilidad. Y entendemos de que Argentina es un país que está en ventaja en relación a sus competidores para poder diferenciar esos atributos y posicionarse en el mercado internacional. Tenemos la tierra, tenemos sistemas productivos muy competitivos, vamos a ver, lo conocerán muy bien, Diego seguramente se habrá quejado durante todos los ALIM anteriores sobre la política agropecuaria de la Argentina. En un contexto extremadamente complejo, el productor argentino ha sabido sobrellevarlo, salir adelante en contra de las propias políticas y poder continuar produciendo y mejorando. Tenemos un sistema muy eficiente formado por redes de producción, tenemos los sistemas productivos de los más sostenibles del mundo. Veía cuando Bruce presentaba el ranking de la Argentina en un estudio del Banco Mundial. Bueno, nosotros, los estudios que hemos realizado en Argentina, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y junto con Argentrigo, la cadena del trigo en Argentina nos da, en términos de huella de carbono, 60% por debajo de los principales exportadores del mundo, la huella de carbono de la Argentina. No solo eso, porque huella de carbono solamente está contando emisiones. Si uno cuenta la captura de carbono, que es algo que países como los nuestros tenemos que promover a nivel internacional, balance de carbono, no solamente la emisión, si contamos captura de carbono, dado los sistemas productivos que hay en Argentina, de base pastoril, con siembra directa, bueno, el balance a nivel país es positivo en términos de carbono. Y esos son atributos que de nuevo nos posicionan y queremos diferenciar en el mercado internacional. Por eso la visión que hemos adoptado de la Secretaría de Agricultura de consolidar a la Argentina como un proveedor confiable, eficiente, competitivo de alimentos y de otros productos y servicios derivados. El objetivo sobre la base de esta visión, y dirán, bueno, no son demasiado originales, que todos los gobiernos tienen el mismo objetivo, y la Argentina ha tenido este objetivo durante décadas, pero no lo ha podido cumplir nunca. De hecho, si ven una serie de los últimos 20 años, nuestro país estuvo prácticamente estancado en términos productivos y de exportación de los productos agroindustriales. Bueno, nos hemos planteado aprovechar ese escenario internacional sobre la base de nuestras ventajas competitivas para aumentar exportaciones, aumentando cantidades, sí, pero diferenciando estos atributos de valor que entendemos tienen
nuestros sistemas productivos. Por eso es que cuando vemos hacia adelante, cualquiera de las proyecciones internacionales que tomen, bueno, la Argentina está, junto con Brasil y algunos otros exportadores netos de la región, al tope de las ganancias para los próximos 10 años, y liderando las proyecciones de crecimiento tanto de producción como de exportaciones, de nuevo, con los sistemas más sostenibles del mundo después de 30 décadas de innovación tecnológica por parte de nuestros productores. Y aquí voy a adelantar algunos de los mensajes, ¿no? Porque gran parte de lo que hemos sabido construir es gracias a los productores en la Argentina, a pesar de las políticas. Gran parte de lo que ahora entendemos son ventajas competitivas, han sido derivadas de comportamientos de supervivencia por parte de los productores que tuvieron que generar redes de producción, que tuvieron que adoptar de manera rápida de una campaña a otra todas las tecnologías ahorradoras de costo que podían tener, y eso generó modelos muy eficientes, flexibles, que se adaptan de una campaña a la otra y que tienen en términos de huella de carbono de las más bajas del mundo. Muy bien. ¿Cómo pensamos lograr esa visión y cumplir con el objetivo? Esta es la estrategia en términos de política. Cuando también Bruce preguntaba hacia 2030 si sus países tenían alguna estrategia, Diego dijo, no me animé a levantar la mano, yo tampoco, un poco por vergüenza, un poco porque los argentinos todavía no creemos que estamos en esta senda y con un objetivo y prioridad de política tan clara. La número 1 no está acá. El ministro me va a matar, pero la número 1 es la estabilización macroeconómica. Cuando recibió esta administración el gobierno en diciembre del 23, la inflación en Argentina era de 1% diario, 25% mensual. La deuda con importadores era de más de 50.000 millones de dólares. Las reservas en el Banco Central eran negativas. La brecha cambiaria más del 200% entre el dólar oficial y el dólar paralelo. ¿Qué negocio puede florecer, puede crecer en esas condiciones? ¿Qué negocio puede ser eficiente y productivo, ¿no? Buscar eficiencia y productividad en esas condiciones. Ninguno, cada uno hacía lo que podía y los negocios se tornaban más financieros que productivos. Y entonces hoy, con una macro mucho más estable, el desafío de las cadenas productivas, de las empresas en la Argentina, es pasar a la agenda de la eficiencia, es pasar a la agenda de la productividad. Esa prioridad número 1, que es la estabilización macro, hoy en Argentina la inflación está en torno al 2% mensual, se ha logrado gracias a dos prioridades de política económica que tienen que ver con, uno, tener superávit financiero todos los meses. Desde el mes 2 de gobierno se ha logrado eso, y no emitir, no emisión monetaria. Con esas dos se ha logrado, con esas dos anclas se ha logrado, y sumando la tercera ancla que es la cambiaria, la estabilización de la macro en Argentina. 15 puntos fue el recorte del gasto público en el primer año de gobierno. 15 puntos. El presidente dice el recorte del gasto público más importante de la historia de la humanidad. Todavía no hemos encontrado otro caso similar para refutarlo. Pero con 15 puntos de caída, de baja del gasto público, la economía creciendo al 5%, la pobreza bajando 20 puntos. Entonces, los frutos ya comienzan a visualizarse en el plan económico. Luego viene la agenda de la competitividad genuina, que es donde todos los equipos estamos trabajando. La primera prioridad, entonces, dentro de esa agenda de competitividad y que tiene la agroindustria en el corazón, es la de simplificar, desburocratizar. ¿Para qué? Para reducir costo, para reducir lo que llamamos el costo argentino. Seguramente hay un costo colombiano y hay un costo en cada uno de nuestros países. Miraba también cuando en la presentación de Bruce, Argentina, competitividad, 7º en América Latina, 60 y pico a nivel mundial. Imposible poder crecer y competir en los mercados internacionales con esos indicadores. Bueno, lo que hicimos fue todas las normas que estaban afectando producción, comercialización, inversión en Argentina, todas a la mesa a discutirlas. El primer año fue muy difícil para la gestión porque implicaba revisar
todas las normas de décadas y décadas de intervenciones y regulaciones sobre regulaciones. Cuando uno escarba, parece una cebolla, saca una capa, aparece otra. Y cuando nos preguntábamos el origen, por qué, el sentido, nadie sabía. Entonces, poder discutirlas, obviamente, con una base de buenas prácticas regulatorias, que las nuevas, eliminar las que no servían, que las nuevas sean simples, que tengan proporcionalidad con el riesgo a cubrir, riesgo sanitario, riesgo de inocuidad, de cuidado del ambiente, que sean eficientes, que sean flexibles, que sean modernas. Todo eso fue el trabajo y todavía sigue. Más de 1.500 normas solamente vinculadas con comercio exterior hemos eliminado en estos 2 años. La segunda, disminuir impuestos distorsivos para reducir la desprotección y devolverle rentabilidad al productor. Acá es el caso típico de la Argentina. En Argentina, y para que entiendan el porqué después de los números, ¿no? y qué esperar hacia adelante, la decisión del productor estaba muy distorsionada, porque tenemos derechos de exportación que reducen el precio que recibe el productor y a su vez aranceles altísimos y trabas a la importación que lo que hacen es encarecer sus insumos estratégicos. Entonces, la relación insumo-producto está enormemente distorsionada. Y el primer objetivo fue, obviamente, con el superávit fiscal como meta, en la medida que hay espacio fiscal con superávit, usarlo para reducir impuestos. No para nuevas políticas, no para subsidios, para reducir impuestos, para reducir derechos de exportación y para reducir los aranceles a todos los insumos estratégicos, para mejorar la rentabilidad y la decisión del productor, acercarla a las señales del mercado, porque Argentina estaba de alguna manera desacoplado por esta distorsión de la relación insumo-producto del mercado internacional. Bajando barreras, ustedes lo sabrán muy bien, y es algo que discutimos con la industria y que venimos trabajando hace mucho, bajando barreras de ingreso, bueno, también está el riesgo de que aparezcan los malos y la competencia, se afecte la competencia leal o la competencia sea desleal. Por eso también la otra prioridad es trabajar en un buen funcionamiento de los mercados con un sistema de fiscalización inteligente, moderno, usando última tecnología, para poder nivelar reglas de juego y garantizar que todos los actores puedan competir con esas reglas y en términos leales. 4 y 5 tienen que ver con la política sanitaria y la política de innovación y ciencia, fundamental en términos de bienes públicos o servicios. O sea, nueva política de desarrollo productivo. No existe la política o los principales, digamos, teóricos de la política, lo que en inglés se llama industrial policy, y nosotros en América Latina lo hemos traducido como política de desarrollo productivo. Ya no es más esto de picking the winner, seleccionar un sector que sea ganador y apoyarlo con subsidios. Es garantizar las reglas estables, estabilidad, buen funcionamiento de los mercados, crédito y brindar los servicios más importantes, bienes públicos. Y en el caso de los nuestros en el sector, política tecnológica y política sanitaria. Y en la última de las prioridades, diríamos la más importante y la que a mí me toca más de cerca, es la de abrirse al comercio y las inversiones internacionales. Ahora me dirán, Agustín, describiste un mundo que se está cerrando, que aumenta barreras, que aumenta protección, con argumentos como favorecer la industrialización, esos argumentos que veíamos en la década del 70 florecer aquí en América Latina. Entonces Argentina está yendo a contramano del mundo, ¿qué pasa? Bueno, yo ahí le diría 2 cosas. Primero, que el punto de partida de la Argentina es muy distinto al resto. Somos la economía más cerrada del mundo. Todavía, a pesar de que se hizo muchísimo, somos de las economías más cerradas del mundo. Por eso es que estamos convencidos en un proceso de apertura unilateral, bajando aranceles de manera unilateral, reconociendo equivalencias, bajando barreras, licencias para importar y para exportar. El comercio es de 2 vías. Para exportar hay que importar. Y por otro lado, porque nuestra propia historia así lo demanda, y diríamos al resto de los países que está yendo por el otro camino, mírense en el espejo de la Argentina. No crecemos desde hace 20 años. En los últimos 100, una crisis cada 3 años. Somos el país que más ha decaído en términos relativos frente al mundo, y eso por ser la economía más cerrada del planeta. Entonces, el objetivo está bien claro, el diagnóstico y cuál es la agenda de políticas hacia adelante, y este es el sentido de la estrategia que el nuevo gobierno está llevando adelante. Y en términos
de la agroindustria, nosotros nos hemos planteado algunos ejes. El primero, y que tiene que ver con ese atributo que el mercado internacional demanda y que Argentina estaba fallando en los últimos años, que es el de la confianza y la previsibilidad. Por eso es que la primera medida al día de asumir el nuevo gobierno fue eliminar las prohibiciones a las exportaciones. Todo tipo de prohibición y licencia a la exportación. ¿Cómo puede ser que la Argentina, y por ahí se preguntarán, algo tan sencillo, ¿no? Exportaciones son buenas, un país exportador neto, el 60 y pico % de sus exportaciones proviene de este sector, bueno, aplicaba restricciones a las exportaciones, sobre la base de subordinar la política exportadora o diseñación internacional a otros objetivos como la baja de la inflación o la defensa de lo que se llamaba la mesa de los argentinos. Por supuesto, lo han visto seguro durante los años anteriores, en los Alín pasados, una política que ya estaba errada desde el concepto y que falló rotundamente. Con restricción a la exportación, lo único que se generó fue menor oferta y pasamos del trigo más barato al más caro del mundo en nuestro mercado doméstico. Agenda de apertura de mercados y negociaciones internacionales, muy dinámica. Estamos yendo a todos los mercados a poder abrir con aperturas sanitarias y también promoviendo una agenda dinámica de negociaciones internacionales. Claro, aquí somos parte del Mercosur y entonces encontramos algunas dificultades en el consenso con nuestros socios, pero promovemos una agenda mucho más dinámica de relacionamiento internacional. Colombia, los países del Pacífico saben muy bien lo que es negociar y conseguir acuerdos de libre comercio. El Mercosur, la Argentina, ha estado fuera de las negociaciones internacionales por décadas. Y eso hizo que perdamos posición frente a nuestros principales competidores. Negociaciones como la de Estados Unidos, bueno, es una negociación que acabamos de cerrar hace poquito y que seguramente va a traer muchas ventajas para la inversión y la exportación en los sectores agroindustriales. Promover liberalización y comercio internacional basado en reglas, claro, complejo en este momento, en donde el sistema internacional está tratando de volver a adecuarse. Estados Unidos promoviendo más un relacionamiento bilateral con acuerdos parciales, la OMC durmiendo allí en el letargo y entonces todavía cuestan poder entender qué esperar en términos del sistema comercial internacional para los próximos años. Posicionar a nuestros sistemas de producción y a los productos a través de trazabilidad y certificación. En esto estamos trabajando en todas las cadenas. En las cadenas agrícolas estábamos muy adelantados, en las cadenas de carnes ya lanzamos la trazabilidad individual electrónica y la certificación de atributos diferenciales, siempre con esquemas del sector privado. Lo que el gobierno hace es dar reglas claras, los bienes públicos y la información que necesitan todos estos esquemas para poder desarrollarse y después es el sector privado tratando de encontrar las oportunidades y los mecanismos para poder aprovecharlas. Y lo último, facilitar adaptación a los nuevos requerimientos del mercado internacional. Algunos no afecta directamente al trigo, pero sí a los productores trigueros, porque no solamente producen trigo, sino que también producen en su rotación otros cultivos, por ejemplo, el Reglamento de Deforestación Cero de la Unión Europea. Muy bien, bajemos esta agenda al trigo en particular. El trigo a nivel mundial, y Argentina no ha sido la excepción como les conté, es uno de los productos más intervenidos en el mercado internacional, de los más afectados por políticas de derecho de exportación, restricciones a las exportaciones, subsidios cruzados. Argentina no fue la excepción. Trató de regularse el mercado a través de restricción a las expo y derecho de exportación para desvincular el mercado doméstico del mercado internacional y después compensar a los distintos eslabones con subsidios cruzados. ¿Cuál fue el resultado? Ineficiencia, corrupción, menos oferta. Esta es una medida, resumen, que me gusta mucho, que la elabora OECD, que tiene distintos tipos de medidas para evaluar las políticas agrícolas alrededor del mundo. Esto es cuánto del precio internacional captura el productor en el mercado doméstico para la Argentina. Miren
En las épocas de mayor intervención, cuando el precio doméstico caía muy por debajo del precio internacional, estaba el productor recibiendo alrededor de entre el 50 y 60% del precio internacional. El productor triguero en la Argentina, por el derecho de exportación y por el efecto de la restricción a la exportación. En el 16-18, con el gobierno de Macri y una mejora en estas políticas, se habían eliminado los derechos de exportación y las restricciones en trigo, el productor en Argentina recibía el precio lleno del mercado internacional y eso se vio reflejado claramente en más producción a través de superficie y de mejor paquete tecnológico. Los últimos años fueron años nuevamente de intervención y en los últimos dos mejorando, reduciendo derechos de exportación, eliminando los cupos de exportación, otra vez nos acercamos a que el productor reciba el precio internacional y esperamos que en ALIM, en República Dominicana, este gráfico esté en 1. El año que viene se puedan ir los derechos de exportación en la Argentina. Bajando algunos ejemplos bien particulares de las medidas que les contaba, sobre todo en la cadena triguera, ¿no?, que explican lo que está pasando en Argentina, en los productores y en este mercado. Una es la eliminación de todas las licencias y cupos de importación. De nuevo, Argentina tenía un sistema, como no había dólares, había que restringir el uso de dólares y entonces había un sistema de licencias y cupos de importación muy restrictivo, que lo que generaba era que los precios de los insumos y los productos importados estén muy por encima del mercado internacional y además, y en el último tiempo, ya sin cumplirse incluso los compromisos en términos de acceso a dólares para los que recibían licencias, se terminó con una deuda del sector privado con los proveedores en el exterior de más de 50.000 millones de dólares. Todo este sistema de licencias se fue en diciembre del 2023. Reducción de aranceles, en algunos casos al 0%, para herbicidas y fertilizantes. En la medida que el Mercosur nos lo permite. El Mercosur tiene un arancel externo común. Argentina está aprovechando toda la lista de excepciones a ese arancel externo común para reducir todos los aranceles. Y como vamos a ver después, los precios de los insumos, el precio del fertilizante, la urea en Argentina cayó significativamente durante la campaña pasada. Reducción de aranceles para bienes de capital y equipos de riego. Y una medida muy novedosa, que obviamente trajo mucha polémica en el país, simplificar todos los trámites para importación de maquinaria usada para que los productores, para que los industriales puedan renovar todo su parque de maquinaria agrícola y de otro tipo de maquinarias industriales, aprovechando lo que dejan otros países, sobre todo Estados Unidos y algunos otros, en donde la renovación de la maquinaria es muy elevada y brinda grandes oportunidades para un mercado como el de Argentina. Eliminación de todas las normas que afectaban a la libre competencia. Como les contaba, para que este sistema de intervención tras intervención se sostenga había que tener precios máximos, ley de góndolas, ley de abastecimientos, ley de precios justos. Los directores de gremio en Argentina pasaban más tiempo en la Secretaría de Comercio que trabajando junto a sus afiliados o pensando en cómo aumentar la producción y las exportaciones. Todo eso eliminado. Eliminado el Fondo Estabilizador del Trigo que daba compensaciones. Todo en los primeros 2 meses de gobierno, liberalizando el mercado doméstico y el mercado de exportación. Eliminación de derechos de exportación para la mayor parte de las cadenas. En el caso de los granos se redujeron 20%. En el caso de los granos porque todavía sigue siendo una fuente muy importante de ingresos públicos y entonces esto está sujeto a la meta de estabilización de la macroeconomía. Entonces, en la medida que consigamos superávit, esto va a ir reduciéndose cada vez más y esperamos que en el caso del trigo se puedan eliminar en el corto plazo. Simplificación y unificación de registros. Me imagino que ustedes estarán acostumbrados también. En Argentina había que registrarse en la agencia impositiva, en la Secretaría de Agricultura, en el servicio sanitario, los mismos datos, los mismos registros. Bueno, unificamos todo en ventanilla única, eliminamos toda la superposición, digitalizamos para que puedan dedicarse a lo que saben hacer y reducir el costo argentino. Y en la parte de fiscalización inteligente, bueno, había un sistema de controladores eléctricos para la molienda de trigo, para poder controlar y mejorar y fortalecer la competencia leal con financiamiento internacional
desde la subsecretaría estamos poniendo en valor toda esa inversión que habían hecho los molinos argentinos y que había quedado tirada, olvidada, sin frutos. Muy bien. Con todo este marco de políticas general y en particular sobre la cadena agroindustrial y del trigo, vamos ahora sí a contarles qué es lo que podemos, qué es lo que podemos esperar esta campaña. Rápidamente, el escenario económico es un escenario de precios relativamente bajos, claro, pero que tuvimos durante la pre-campaña en Argentina, abril, mayo, los precios más altos y eso traccionó decisión de siembra y posicionamiento en paquete tecnológico de los productores. A partir de ahí, después, la línea verde ven, bueno, los precios han caído por debajo de los precios que hemos visto en las últimas 5 campañas y es un motivo de preocupación claramente para toda la cadena, alentando entonces una política de gestión de riesgo para los productores, acercarse a los mercados de futuro. Todavía hay una cuenta pendiente en la Argentina, viene creciendo, pero todavía no logramos, imagino que la problemática se comparte también en otros países de la región, acercar a este tipo de herramienta de cobertura a los productores y a los compradores, a todos los eslabones de la cadena de valor. Con precios, digamos, sobre los promedios en esa ventana de presiembra y con los precios de los insumos cayendo significativamente dadas las medidas que se adoptaron, tuvimos sobre todo en la pre-campaña nuevamente, una muy buena relación insumo-producto para urea-trigo, o sea, este gráfico lo que dice es cuántas toneladas de urea puedo comprar con una tonelada de trigo, cuántas toneladas de trigo necesito para comprar una tonelada de urea, y entonces lo que vemos es que durante la pre-campaña estuvimos en muy buena relación insumo-producto y eso hizo que los productores se posicionen sobre mejores paquetes tecnológicos. Esto es, con mejores señales, devolviendo rentabilidad, acercando al productor a las señales del mercado, lo que podemos esperar es más superficie y más fertilización y más paquete tecnológico. No hay otra y eso es lo que hemos visto en los últimos años y es lo que estamos presenciando en esta campaña en Argentina. Claro, tuvimos un espaldarazo muy grande desde el punto de vista climático, una gran campaña climática. Vean las reservas hídricas en la situación al momento de la siembra. El año anterior había sido un muy buen año. Este año, el 2025, estas son reservas hídricas en el suelo a mayo, a fines de mayo, que es cuando inicia, digamos, el grueso de la ventana de siembra en Argentina, con muchos excesos, ¿sí? Preocupación por excesos hídricos incluso en algunas de las principales de las zonas del país. No en la principal zona triguera, pero sí excesos en muchas regiones del país, pero una muy buena situación para la siembra y como me dijeron y aprendí de los ingenieros agrónomos, el trigo se siembra mirando el suelo, no el cielo, así que esto fue un gran empuje driver para la siembra de trigo en Argentina. Por eso es que la superficie sembrada creció de 6.5 a 6.9. No es récord, pero está cerca del récord de la campaña 19-20. Habíamos iniciado con una estimación de 6.6, pero después con el desarrollo de la campaña fue creciendo esa intención de siembra y llegamos a 6,9 millones de hectáreas sembradas en Argentina con trigo para la nueva campaña 25-26, un 6,2% de incremento respecto de la campaña anterior. Luego la campaña transcurrió también con muy buenas condiciones de humedad. Vean acá las reservas hídricas al 26 de octubre. La campaña anterior teníamos algunas dificultades, ¿sí? Sobre todo en la principal región triguera de la Argentina, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en el sur de Córdoba, sur de Santa Fe, ahí donde están mis viejos, en La Pampa, ahí en el este de la provincia de Buenos Aires, y hoy en Argentina lo que vemos es que la situación está mucho mejor en términos de reservas hídricas y ha acompañado toda la campaña, todavía con exceso sobre todo en el norte de la provincia de Buenos Aires, que ha afectado muchas hectáreas, no de producción de trigo, pero sí de otros cultivos. Todo esto y estas condiciones de humedad se dieron en la mejor época para la definición de rendimiento, de la floración más o menos entre 20 y 10 días,
Acá pueden ver cuál es el periodo de floración en cada una de las regiones del país. Algo a tener en cuenta, y es un mensaje para qué esperar en esta campaña, bueno, el trigo en Argentina ha crecido, hoy se siembra en muchas regiones del país, entonces es muy heterogéneo en relación a cuáles son los distintos impactos del escenario climático y tecnológico en cada una de esas regiones. Y la definición de rendimiento se da en distintos momentos en el norte del país y en el sur de la Argentina, pero todas las regiones han tenido muy buenas condiciones para la floración. Como les contaba entonces, el trigo se siembra en gran parte del país. La provincia de Buenos Aires sigue siendo la principal región productora de trigo con el 36% de la superficie, pero Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos explican otra gran parte de la superficie triguera, creciendo las provincias del norte del país también, con una importante contribución a la superficie total. Hoy, las provincias del norte ya han cosechado. Cuando vemos el centro ya estamos en madurez. Y en el sur todavía estamos entre floración y llenado de grano. O sea, todavía estamos en momentos bien distintos de la campaña cuando nos movemos a lo largo de la Argentina. Pero en todos, más allá del estado fenológico, lo que vemos es un muy buen a bueno estado de cultivo en todas las regiones del país. Esto no se daba desde hace muchísimo tiempo, combinando entonces un buen escenario tecnológico y un muy buen escenario climático. Acá algunas fotos para que puedan ver, trigo de distintas regiones. El de arriba, este de aquí en Santa Silvina, esto es en la provincia del Chaco, al norte de la Argentina. Después tenemos un trigo en el centro, en Córdoba. Y por último, la foto más grande, región núcleo General Villegas, provincia de Buenos Aires. Como les contaba, en el norte del país ya hemos cosechado, la cosecha está avanzando, está comenzando en el centro del país y todavía no ha empezado en el sur de la Argentina, en la región triguera por excelencia. Cuando Argentina reduce superficie, se concentra acá. Cuando empezamos a expandir superficie por mejores condiciones, que es lo que viene sucediendo ahora, empezamos a crecer con trigo hacia el norte del país. 15% recién cosechado, estamos en niveles similares a porcentaje de cosecha del año pasado. 1 millón de hectáreas cosechadas, todavía nos falta el grueso, 5.7, 5.8 millones de hectáreas por cosechar en el país. Los rendimientos que arrojó el norte son rendimientos extraordinarios. Ya tienen de provincia de Chaco y de Santiago del Estero, con rendimientos que duplican los rendimientos históricos en el norte del país, gracias a este escenario climático. Ya cuando vamos hacia el centro, todavía no tenemos datos del sur, los rendimientos son rendimientos muy buenos, pero que se acoplan a los rendimientos históricos. Pero en el norte del país hay un cosechón, como decimos en Argentina. Por eso es que con el incremento de superficie y con los rendimientos que ya vemos en cosecha y los que estamos estimando para las otras regiones, Argentina va a producir la campaña 25-26 24.7 millones de toneladas de trigo, récord histórico para el país, ¿sí? Superando los 22.2 de la campaña 21-22. Esto es un crecimiento de más del 30% intercampaña. ¿Cómo se explica? De nuevo, el escenario macro, el escenario de mejores señales y precios al productor, que hizo que pueda sembrar más y aplicar mejor paquete tecnológico, y un gran año climático. Muy bien, en términos productivos, decíamos, va a haber mucho trigo en la Argentina, 24.7 millones de toneladas. En términos de calidad, acá les traigo un gráfico de cómo viene evolucionando la proteína promedio del trigo en Argentina sobre base seca. Vemos que viene incrementándose. La explicación acá, más allá de los vaivenes que están dados por el clima especialmente, esta mejora en la proteína viene dada por la mejora en el paquete tecnológico, sin duda. Mejor señal al productor, reduciéndole los insumos y mejorando el precio que recibe por el producto, lo que hacemos es traccionar un mejor paquete tecnológico, sobre todo en las zonas trigueras donde están
los productores de más alta tecnología de la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, sur de la provincia de Buenos Aires. Hacia la próxima campaña, como les decíamos, vamos a tener producción récord y lo que vamos a tener es una situación seguramente heterogénea en términos de calidad. En el norte con rindes muy elevados, quizás con algo menor en nivel de proteína. Todavía no tenemos datos para todo el centro y el sur, pero seguramente en términos de volumen podemos esperar también muy buen volumen en términos de calidad de trigo para el mercado internacional. Así que Argentina va a tener distintas calidades para poder satisfacer distintas demandas en el mercado internacional para la próxima campaña 25-26. ¿Cómo viene del lado de la demanda? Y ya apurándome, porque veo que me quedan solo 5 minutos, lo que vemos es que viene creciendo la demanda este año, tanto exportaciones como molienda, por encima de promedios históricos. Tuvimos, de hecho, 2 meses récord histórico de molienda. Sí ha caído al promedio en los últimos meses, como mencionaba Diego en su presentación del lunes, pero estamos por encima de los promedios históricos tanto para exportaciones como para molienda. Con eso lo que vemos es que cerraría en 12,65 exportaciones de trigo campaña 24-25, ya estamos en el último mes de la campaña, que para nosotros es noviembre, con una molienda creciendo a 6,73, dando un stock final, una caída de stocks a 2,32. Para la próxima campaña, de nuevo con una gran producción de 24,7, estamos estimando exportaciones por 15,5. Al equipo le digo que estamos siendo conservadores en términos de exportación, puede tener un recorrido al alza seguramente esta estimación de exportación de 15,5, una molienda alrededor de 7, estaríamos con un incremento de alrededor de 1,2 millones de toneladas de stocks hacia el final del ejercicio. Por eso les digo que los números de demanda pueden tener recorrido al alza dependiendo cómo evolucione la campaña y sobre todo cómo se dé estos primeros meses de la campaña exportadora, que es donde Argentina es muy competitivo y concentra sus envíos extra Mercosur. Brasil luego nos compra la mitad del trigo de una manera, digamos, constante durante todos los meses del año. El grueso de las exportaciones extra Brasil se van en los 2, 3, 4 primeros meses del año, así que eso va a marcar el termómetro de nuestra campaña exportadora. 15,5 les decía, millones de toneladas para exportación de trigo, va a ser un récord, apenas por encima de la 21-22, pero otra vez tranquilamente puede estar arriba de 16 millones de toneladas este número. 615.000 toneladas son lo que estamos estimando para las exportaciones de harina, una mejora en relación a la 24-25. Bueno, dependerá también de algunos factores del mercado internacional y de mejora de factores logísticos para poder concretar este número. Y lo último antes de los comentarios finales, bueno, con estos números Argentina se está volviendo al mercado internacional. Hemos tenido años donde hemos estado prácticamente fuera como consecuencia de las restricciones a las exportaciones. Hemos tenido años de nuevo en donde casi no producimos trigo, menos exportamos trigo, un país triguero por excelencia histórico como la Argentina, solamente por errores propios. Luego, con mejores políticas, el productor responde rápidamente de una campaña a la otra y estamos volviendo al mercado internacional y la señal que les queremos dar es que hacia adelante esto es lo que pueden esperar de nuestro país, más allá de los vaivenes del clima. Porque la política del gobierno en términos de eliminación de distorsiones, de baja de impuestos, de apertura de mercados internacionales, de mejora de las condiciones para el productor, va a seguir hacia adelante, se va a seguir profundizando y frente a nuestros socios comerciales el compromiso de no aplicar nunca más restricciones a las exportaciones que afecten la confianza en nuestras relaciones. Porque no solamente se eliminaron estas restricciones y los volúmenes de equilibrio en Argentina, además se pasó una ley de prohibir exportaciones. Por Congreso, atamos las manos a los funcionarios de turno para no poder aplicar de nuevo esas medidas tan nocivas para la producción, la inversión y la exportación. Así que volviendo al mercado internacional, alrededor de 7,6% de lo que explicaríamos de las exportaciones mundiales, con algunos mercados creciendo,
Esperamos poder concretar exportaciones a China esta nueva campaña, estamos trabajando en eso. Ya el mercado está abierto, esperamos los primeros embarques. Sería una gran noticia para el trigo argentino. El 25 cerró, como es costumbre, con Brasil explicando entre el 50 al 60% de nuestras exportaciones y después con una gran diversificación de destinos. Con 15, 16, 17 millones de toneladas de exportaciones, Brasil seguramente caiga en ese porcentaje y tengamos oportunidades de hacer negocios con muchos otros destinos, engrosando la otra parte más colorida de esa barra. Y así, para terminar entonces, entre comentarios finales, a modo de resumen de mi presentación, el mercado internacional, decíamos, presenta grandes oportunidades, pero también crecientes desafíos. Y Argentina, la región, hablo de Argentina porque me toca ahora Argentina y es el lugar que me han dado, pero creo que la región, por todos los atributos en términos de producción agroindustrial que tiene, está en mejores condiciones frente a los competidores por fuera de la región, por fortalezas y atributos para consolidarse como proveedor líder y fortalecer su posición de principal exportador neto. Para lograrlo, para concretar la visión y los objetivos, el gobierno se ha trazado un ambicioso programa de políticas. Fueron 2 años de mucho trabajo, pero en donde mucho se ha conseguido y los resultados ya están a la vista con esta campaña triguera, pero todavía queda mucho trabajo por hacer y ese es el compromiso que el gobierno ha tomado con sus productores, con sus empresarios y con sus socios afuera. 15 millones de toneladas de trigo es lo que estamos estimando para exportar, 16 millones de toneladas. Bueno, las proyecciones hablan de que Argentina podría estar alrededor de 20 millones de toneladas de exportación tranquilamente en las próximas campañas con estas condiciones. Y por eso es que el gran desafío hacia adelante, y es el compromiso con todos ustedes, es en el de continuar trabajando en la disminución de las barreras al comercio internacional, bilateral, que tenemos con cada uno de los países, y en el posicionamiento en base a la diferenciación de atributos de las exportaciones de Argentina, de atributos de calidad, de nutrición, de sostenibilidad, para poder atender todas las demandas que cada una de sus empresas tengan y que Argentina está en condiciones de proveer. Así que el mensaje final, Time's Up, es el momento de trabajar con Argentina. Muchas gracias.